Bienvenidos comunidad del Bayeriana y a todas las personas que nos ven desde las distintas plataformas. Mi nombre es Ana Paula Cano y hoy me acompaña. Bienvenidos a todos, mi nombre es André Quiacaín y el día de hoy estamos en Un Voto por Guate. El día de hoy tenemos el honor de entrevistar al candidato presidencial por el Partido Azul, Isaac Farchi. Bienvenido, Isaac. Muchísimas gracias y gracias por la invitación. Bueno, pues nuevamente bienvenido. Para ponerlo un poco en contexto, nosotros hace un par de semanas pasamos una encuesta a los estudiantes de la universidad para saber más o menos cuáles eran sus intereses y qué les interesaba a ellos conocer dentro de estas entrevistas, ¿verdad? Y de ahí es que se obtienen las preguntas que vamos a estar haciendo hoy. Ok, entonces entrando en materia, la primera pregunta viene reflejada del informe de Transparencia Internacional, en el cual se encuentra un listado de percepción de corrupción, en el cual Guatemala pues, se encuentra en una posición bastante preocupante. Y esta preocupación viene también de parte de los estudiantes. Entonces, la primera pregunta es, ¿qué propuestas y estrategias trae Isaac Farchi para reducir la corrupción en Guatemala y que se respete el Estado de Derecho? Ok. No es una percepción de corrupción, tenemos realmente corrupción. Una profunda corrupción. La corrupción en Guatemala corre no solo a nivel vertical, o sea, baja en los ministerios, sino que ya tenemos corrupción que entrelaza varios ministerios y peor todavía, ya hay corrupción entre los poderes. Ejecutivo, legislativo, judicial, en las capas bajas están entrelazados en corrupción. La corrupción es un síntoma. Es un síntoma que algo está mal. Lo que está mal es que existen corruptos. La manera de acabar con la corrupción es llevando gente decente al gobierno. Ahora, gente decente no es que ya gané y ahorita veo a quién pongo, porque entonces paramos poniendo a nuestro fotógrafo porque es persona de nuestra confianza. El Partido Azul fue diseñado para gobernar. Y tenemos 3 años dándole 63 vueltas al país sin un solo kilómetro por helicóptero, buscando precisamente a las personas para gobernar. Se necesitan 3,300 personas que yo tengo que nombrar en esos puestos, quitando a los corruptos y poniendo gente decente. Entonces vamos a empezar la lucha contra la corrupción. Lo segundo es empezar a seguir las metodologías de trabajo y los sistemas de trabajo que hay en las universidades, que hay en los ministerios, para detectar los nódulos de corrupción. Porque esas metodologías se fueron creando precisamente para dejar esos nichos que producen la plata, la coima. Nosotros, vía Guatenóminas, fuimos sacando dónde se iban los sueldos. Y fuimos descubriendo oficinas que tienen 18, 20 y hasta 35 empleados que no existen, pero que sí se produce ahí, sí se producen plazas fantasmas, sí se producen plazas para pagar favores políticos. El Partido Azul no tenemos un solo deuda política con nadie. Nadie nos patrocinó, nadie nos compró un puesto, no tenemos a nadie de ellos metidos. La segunda pregunta, porque era una pregunta en dos, la segunda parte de la pregunta era... Para que se respete el Estado de Derecho. Ok, el Estado de Derecho, número uno, empieza desde el momento que nosotros hacemos cumplir la ley. Y aquí es de eso, por eso empecé hablando de la corrupción que está interlazada entre los poderes. Y eso muy poca gente lo ve o lo entiende. Porque si yo, ministerio, estoy haciendo algo, y aquí es donde viene la palabra famosa impunidad. Una cosa es la corrupción y la otra es la impunidad, no castigar al que está haciendo la corrupción o en buen chapín hacernos los locos, vamos. Entonces necesito también al que castiga, al que pone penas, tenerlo incluido entre esa corrupción. Entonces ahí el Estado de Derecho va a empezar, sí, solo sí. Nosotros aplicamos las leyes y los castigos a esas personas. Y aquí entra un tercero en juego, el que delata, el que lleva la prueba, por ejemplo el MP, que son los encargados de entregar las pruebas de lo que estamos hablando. Entonces se dan cuenta que no es cuestión solo del Ejecutivo.
El Ejecutivo sí tiene que poner a las personas correctas, honorables, para que no hayan corruptos. Pero el trabajo es bastante más grande que simplemente cambiar a una persona. Hay que cambiar metodologías, hay que influir y apoyar las otras instituciones y ciertas situaciones que hay que ejercer, como por ejemplo no dejarse que los diputados sean los mayores extorsionistas del presidente. O sea, hay situaciones que hay que saber manejar. Y yo no me presenté Isaac Farchi, a mí me dicen el machete Farchi. Soy muy filoso, no soy políticamente correcto, pues yo no ando hablando así bonito para que se oiga bien. Y nosotros sabemos, pues yo ya estuve en 9 países del mundo haciendo trabajo replicando modelos israelíes y sé cómo hacer para que un gobierno funcione. Ok, perfecto. Muchas gracias por su respuesta, Zach. La verdad es que ha sido bastante interesante la percepción de que es un síntoma la corrupción y que realmente estamos mal. Entonces, creo que sí es bastante preocupante la situación en la que está el país y nos tenemos que enfocar en eso al momento de escoger a nuestros representantes. Pues otra de las preocupaciones, Isaac, de los estudiantes es el desempleo juvenil. Según algunos datos del INE, la tasa de desempleo juvenil aquí en Guatemala es preocupante y nosotros quisiéramos saber qué propuestas exactas se tienen para poder atacar este problema. Ok, quiero empezar de darles un poquito de background de mi experiencia de vida. Cuando emigro a Israel en el año 2000, fue tan fácil para mí crecer a mis hijos. ¿Por qué? Porque un gobierno me daba todo lo que yo necesitaba. Educación de primera. Y los 4 estudiaron en colegios públicos. Aquí estaban en el Interamericano y allá colegios públicos. Colegios públicos que producen premios Nobel, que producen científicos que se roban de otras partes del mundo. La salud me la daban, todo lo que es bienestar social nos la daban. Pero cuando mis hijos ya fueron adolescentes y creciendo, nos dimos cuenta que había una situación que se llama capital de riesgo o capital semilla. El gobierno le apuesta a los jóvenes y me interesé y me metí a ver de qué se trataba. Este capital semilla, los jóvenes son los que tienen las ideas, los jóvenes son los que tienen la energía, tienen el entusiasmo, los jóvenes tienen el tiempo. Quiere decir que se pueden equivocar y volver a empezar y tener éxito. Entonces nosotros trajimos ese programa a Guatemala, que se llama Capital Semilla o Capital de Riesgo, que lo vamos a aplicar en jóvenes, sin burocracia. Yo tengo en mi TikTok una explicación de eso, sobre la juventud. Esto es casi que una comisión presidencial, donde nosotros, ¿por qué? Porque ustedes pueden ser productores de un montón de trabajo para gente con su educación o que se apegue a sus ideas. Así han salido adelante los países más desarrollados. Yo no sé si ustedes saben, pero digamos, Israel ahora se llama la Startup Nation. Y es como verlos a ustedes. Son estos muchachos los que están haciendo el país. Pero si uno va a una dependencia del gobierno, también son jóvenes. Yo le llamo jóvenes de 35, 38 años hasta después de la universidad. Ellos tienen el país. Ellos tienen el gobierno. Ellos tienen lo más fuerte que hay ahorita ya, que es el high-tech, la maquila agrícola, etcétera. El gobierno les invierte a los jóvenes porque es el presente y futuro del país. Y hay una situación en Guatemala que tenemos que saber. Tenemos muchos jóvenes sin la oportunidad bendita que todos nosotros, porque yo fui uno de esos que tuvo la oportunidad. Yo estudié en el Tecnológico de Monterrey, ahí me gradué de licenciado en Sistemas de Computación. Pero otro 90% o 80% de nuestra juventud no tiene esa oportunidad. Entonces también nosotros traemos precisamente capital semilla para esa gente, pero que no todo el mundo crea que los jóvenes lo que quieren es una parcelita para hacer agrícola. Sí, algunos sí, pero quieren mucho el empleo de trabajo no tradicional. Y nosotros los vamos a apoyar. Los vamos a apoyar. Nos han hablado que quieren ser carpinteros, quieren poner una pequeña maquilita de 15, 20 máquinas.
Los jóvenes tienen muchas otras ilusiones, depende en el ámbito que crecieron y eso es lo que tenemos que entender. Que una cosa es nuestra realidad aquí, pero otra cosa en cada departamento es diferente. No es lo mismo lo que un joven de Livingston quiere, que ahí que te están hablando es cómo hace él para tener una tiburonera, que una patoja de Nahualá, que ahí son tejedores, o Pomalapa, que son artistas. Cada joven tiene ilusión diferente, tiene una idea diferente, pero hay que apoyarlos a todos. Solo así salen adelante los países. Yo soy un beneficiario de un gobierno que sabe trabajar con los jóvenes y que apoyó 4 hijos, los apoyó y que por eso salieron adelante. Ok, muchas gracias, Isaac. Y la siguiente pregunta va relacionada con un punto que tocó acerca del capital semilla. Pero queríamos enfocarlo acerca de una estadística del Global Innovation Index, donde nos muestra que Guatemala está rezagada en innovación y tecnología en comparación a países de la región, ni siquiera a nivel mundial. Entonces queríamos preguntarle qué estrategias y qué propuestas trae para la investigación y la innovación de la tecnología en Guatemala. Bueno, esta es una estrategia general. Hay que entender que Guatemala tiene que ser atractiva para que los inversores vengan a invertir en Guatemala. Nosotros antes de que empezara la pandemia habíamos traído muchos grupos de inversores que tenían que ver con fintech, que tenían que ver con hubs tecnológicos. Habíamos logrado una sucursal de una escuela de Microsoft. Hay una que se llama Hackers for You con 4U, Hackers for You, que es con certificación de la Microsoft. Guatemala tiene un potencial muy fuertísimo. Yo les quiero contar una historia, solo para que vean lo que es. Llegó un guatemalteco de 25 años, graduado de la San Carlos, a Israel. Allá la carretera más larga que prácticamente atraviesa el país de norte a sur, y son 300 a 500 kilómetros. Todo es electrónico. Se maneja con puentes, con cámaras, todo es electrónico, no lo maneja gente. ¿Quién creen ustedes que entró a esa empresa y llegó a ser el gerente general de esa empresa? Este muchacho graduado de la Universidad de San Carlos en Ingeniería en Sistemas. No tenía ni siquiera 28, 30 años cuando arrancó, y a los 32 ya era el gerente general, y ahorita se lo acaban de robar. Otra empresa le duplicó y le dio cárcel, lo pelearon. Quiere decir que nosotros tenemos buena educación. Quiere decir que nosotros preparamos bien a nuestros alumnos. Y quiere decir que los alumnos que se dedican tienen las oportunidades, no solo aquí, sino que a nivel mundial. Pero ¿cuál es la gran diferencia? Que allá sí hay oportunidades y aquí no. Entonces necesitamos certeza jurídica y que son parte de las leyes que estamos nosotros impulsando entre las 37 que tenemos de la agenda legislativa del Partido Azul para traer esas inversiones al país, que no solo son maquilas, ensambladoras, call center, no solo eso, como les conté desde el 2020 ya andábamos impulsando que Guatemala se volviera un hub tecnológico. Tenemos los contactos. La gente le encanta Guatemala. Yo no sé si ustedes lo saben, nosotros tenemos 2 fibras ópticas que van de Puerto Santo Tomás, Puerto Barrios, hacia Miami submarinamente. Nosotros podríamos montar ahí granjas para almacenamiento de datos, para producción o sea, tenemos inclusive la infraestructura adecuada para que esto se vuelva un hub tecnológico. Dije Puerto Barrios como un ejemplo, que no todo hay que centralizarlo solo en la capital. Vayan a ver las universidades de Quetzaltenango. Es un departamento centro universitario de Occidente tremendo. Están 9 universidades ahí, cientos de miles de patojos ahí preparándose. Así que eso es cuestión de atraer inversores que se sientan que su dinero está seguro aquí, vía la certeza jurídica, pero que hay seguridad en el país, y precisamente la pregunta 1, que no haya corrupción. Porque si va a venir alguien a montarse ahí, pero para que tenga su permiso tiene que pasar pagando un montón de regalías, de regalitos, agradecimientos, como le queramos decir, no se van a poner a. Así es. Y de lo que acaba de decir,
yo quisiera destacar algo, y es que la innovación y la tecnología no solo benefician al científico, a la comunidad científica, sino beneficia a todo el país, porque emprendimientos pueden surgir de estas nuevas tecnologías o lo pueden implementar dentro de sus operaciones. Yo soy licenciado en sistemas de computación y he hablado con patólogos que me sorprenden muchísimo las ideas que tienen. Y si me dan un paréntesis aquí, disculpen que me alargue, ese es el por qué yo quiero meter la ley de jubilación en el Ministerio de Educación. Tenemos 48,000 maestros en edad de jubilarse, que ya están entre los 50, inclusive conocí una maestra de 60 años. Imagínense ustedes esta maestra de 60 años, que gana entre 8,500 y 9,000 pesos. Si se jubila, se vuelve pobre. Nosotros no vamos a venir a volver pobres a 48,000 personas, que pueden ser 48,000 familias. Entonces tenemos que darle una dignificación a ese salario para que esta gente se retire y poder traer maestros jóvenes. El gap de una maestra de 60 años a un niño de 10, 11 años que esté educando es tremendo. Esta maestra no entiende a este niño. Este niño no entiende a esta maestra. 1 y 2 no les tienen paciencia. Tenemos que traer jóvenes maestros, que hay muchos sin trabajo, que están más cerca generacionalmente de este muchacho y lo van a entender. Y son prácticamente de la misma época, pues, solo que uno nacieron 10, 12 años antes. Pero la diferencia entre la sesentona y uno de 10, 11 es diferente de una de 23, 24, 28 años que uno de 11. Y esa es parte de las cosas que tenemos que hacer, porque si no, el sistema educativo de Guatemala no va a producir a estas personas que ustedes están hablando. Ok, Bueno, pues agradecemos muchísimo su tiempo, Isaac, y su participación, y que se haya tomado el tiempo de venir aquí a ayudarnos a informarnos a nosotros y a toda nuestra comunidad. Muchísimas gracias por el tiempo. Yo sí quisiera aprovechar un segundo, decirles que el Partido Azul no lleva un solo diputado a la reelección de los que están actualmente en la Congreso, lo pueden revisar en las listas. El Partido Azul no lleva un solo alcalde de los que están actualmente en las alcaldías. No se vendió ni un puesto, no tenemos compromiso político con absolutamente nadie, no nos dejamos presionar por nadie. Y por eso es que nuestra agenda legislativa y el gobierno lo podemos hacer libremente, porque no debemos favores políticos. Y nuevamente, muchas gracias por venir, Isaac, y a todas las personas que nos están viendo y a la comunidad del Bayeriana. Recuerden, investiguemos, analicemos, para que este 25 de junio hagamos un voto por Guate. Y no voto nula jamás. No dejemos que poquitos escojan por 17 millones.